Buenos días y bienvenidos un día más a SERMAR DCS. Y hoy vamos a hablar del Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial, o por sus siglas, INTA, ya que recientemente llegó a mis manos un documento que recopila todos sus desarrollos no solo en cohetería, sino también en satélites, sistemas guiados y misiles. Para quien no conozca qué es el INTA, se trata del organismo oficial de investigación y desarrollo militar y civil en España. Son los que mayormente se han encargado de llevar a cabo los proyectos de defensa españoles, desde los primeros cohetes, los misiles guiados o nuestros últimos satélites espías. Para el vídeo de hoy os contaré un poco sobre su historia y los proyectos de cohetes que desarrollaron, y en el siguiente hablaremos de los misiles guiados, así que no os perdáis esta miniserie. Y nada mejor para empezar que este fragmento del prólogo. La tecnología de los cohetes nació prácticamente con el instituto, a rebufo de la Guerra Civil Española y en plena efervescencia de la Guerra Mundial, y se mantuvo, como recogen los autores, a pesar de los enormes cambios tecnológicos habidos durante sus 50 años de existencia, hasta finales del siglo pasado. Es, por tanto, una de las pocas actividades que ha gozado de continuidad en la historia del INTA. Ha sido hilo conductor y, en buena parte, el motor del desarrollo tecnológico del Instituto. El trabajo de este campo involucró siempre a la industria española, siendo INTA promotor, cabeza o partícipe en todas las fases de los proyectos, lo que propició la utilización práctica del concepto de sistema, así como el desarrollo de una metodología de gestión de proyecto. El libro es un ensayo histórico que ofrece multitud de datos técnicos y científicos. Estamos ante la descripción del trabajo que hizo posible el desarrollo de cohetes en el INTA. Muy bien, pues este libro, además, os lo dejaré para los que queréis leéroslo. Son 300 páginas súper informativas que me ha encantado. Y es que el INTA se encargó de hacer todos los proyectos armamentísticos, todos los desarrollos en España. Y según comprábamos un arma, ya estaba el instituto desmontándola y aprendiendo cómo funcionaba. Esto hizo que España, aunque haya estado un poco siempre en la sombra, su desarrollo tecnológico haya sido muy muy grande, sobre todo a partir de los 70. Y bueno, los primeros trabajos de cohetes en España se llevaron a cabo en el Ejército del Aire, antes de la fundación del INTA, que recogió lo que ya estaba en curso y lo continuó. En aquellos tiempos, este tipo de arma era novedosa y el Ejército del Aire hizo una apuesta muy importante para su desarrollo con la intención clara de que entrase en el armamento de la aviación de caza. Este interés queda patente en las inversiones que se realizaron. Sin embargo, las dificultades tecnológicas nacionales, pues estábamos hablando de finales de los años 40, no hicieron posible estos deseos. Años más tarde, a mediados de la década de los 50, se adquirió el cohete Oerlikon de 80 milímetros y algo después el SNEP de 37 milímetros y el FAR de 2,75 pulgadas, que cumplieron esta función. No obstante, las intenciones de nacionalización persistieron con la serie S, cuyos elementos distintivos fueron el S2, S6, S9, S11 y S12. Considerando que esta actividad comenzó en el INTA en 1945 y que el Ejército del Aire la dio por finalizada en 1985, se contabiliza una duración de 40 años. Los primeros cohetes fueron el P2 y sus derivados hasta el S2. Se constituyen el primer periodo, que se extendió hasta 1955 y que podríamos denominarlo histórico, caracterizado por trabajos muy empíricos, casi artesanales, con escasas bases teóricas y con motores basados en componentes propulsivos muy rudimentarios. De todos ellos se hicieron numerosos ensayos, incluso en vuelo, y en fecha tan temprana como el 47. Entre este periodo y el que podemos llamar moderno se encuentra el S6, en los años 60-61, que utilizaba algunos elementos provenientes del S2, aunque con un diseño mucho más elaborado, con análisis teóricos más fundamentados y ensayos en banco y vuelo con metodología más evolucionada. Su dependencia de los materiales sobrantes del S2 lastró su evolución futura, tanto es así que solo se planteó como cohete de entrenamiento. El segundo periodo, que transcurrió en los siguientes 20 años, estuvo dedicado a tres modelos: los S9, S11 y S12, respectivamente, de 37, 70 y 100 milímetros de calibre, con sus variantes, modificaciones, series experimentales y series industriales. El primero pretendía sustituir al SNEP,
de procedencia francesa, y el segundo al FFR, de origen norteamericano. El tercer cohete era un modelo propio, con ciertas semejanzas con otros extranjeros, cuya función era incrementar la capacidad ofensiva contra blancos blindados o fortificados. El desarrollo del S-9 se inició en el 61, concluyéndose la fase de prototipo en el 65 con los ensayos en vuelo. La mayor parte de dificultades que alargaron esta fase se debieron al propulsante, hecho que se repetiría en los trabajos posteriores. A continuación se fabricaron varios lotes industriales que se emplearon regularmente por el Ejército del Aire. En 1971 se propuso una modificación y más tarde se contrataron otros lotes, aunque no llegaron a terminarse. El final administrativo del cohete fue en 1982, ya en una época en la que los cohetes aire-tierra resultaban obsoletos para la moderna aviación de ataque. El S-11 comenzó en 1966 y en 1970 se dio por concluido el desarrollo, contratándose un primer lote industrial que se entregó con gran retraso y no fue admitido, aunque el Ejército de Tierra se hizo cargo del mismo con el fin de investigar a fondo toda la problemática de este cohete. El lote siguiente no presentó anomalías, pero no llegó a emplearse en vuelo, sino en lanzamientos tierra-tierra con espoletas y cabezas militares. En total se debieron de ensayar más de 600 cohetes en unas u otras condiciones. Con el fin de mejorar el producto, se estudió una nueva versión con algunas variantes, pero que no llegó a entrar en servicio, pues por la misma razón que con el S-9 quedó obsoleto. El S-12 era un cohete de mayor tamaño que los anteriores. Los estudios se iniciaron en el 69, pero se demostraron bastantes problemas con el propulsante, tal que hasta el 76 no se realizaron los ensayos de banco y en el 77 los primeros lanzamientos en tierra desde el Arenosillo, con un comportamiento muy bueno, y posteriormente en polígonos militares para ensayar las espoletas y las cabezas militares. En paralelo, la industria nacional desarrolló un lanzador específico para su empleo en avión, ya que al ser este cohete completamente nuevo, no se disponía de ningún lanzador en servicio. Con el conjunto cohete-lanzador se inició el proceso de homologación de este nuevo sistema de armas, pero no se concluyó por la misma razón que los anteriores. Había quedado desfasado para su uso táctico. No obstante, el motor de este cohete se adaptó como primera etapa del cohete de sondeo INTA-100. Dicho esto, ahora me gustaría saber vuestra opinión aquí abajo en los comentarios, porque como muchos sabréis, el INTA ha sido una base para todos los desarrollos que ha tenido España y es una historia muy interesante porque muestra cómo a veces, aunque nosotros mismos desarrollemos un producto y llegue a ser tan bueno como la exportación, el problema de los cambios de tendencia puede dejar ese producto inservible. Entonces, quiero saber cuál es vuestra opinión. Si estos desarrollos estuvieron completamente justificados y es más, se deben alabar, o fueron unos desarrollos que se podían haber enfocado de otra manera o evitado una vez se había visto que empezaba a cambiar la tendencia, porque también esto dio un montón de habilidades y conocimientos al país, pero sin embargo el producto final no tuvo, ¿cómo decirlo? No tuvo el uso que se esperaba de él. Entonces, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Merece la pena los desarrollos nacionales, aunque no vayan a caer en desuso y puedan llegar a ser incluso un gasto de dinero? ¿O merece más la pena a veces desarrollos conjuntos o directamente comprarlo hecho? En mi opinión, el desarrollo siempre es muy importante, pero en este caso muchas veces son mejores los conjuntos que ir por separado. Pero ya sabéis, ahí abajo ahora me decís lo que vosotros opináis. Y os espero en el siguiente, ¿eh? Que esta serie va para adelante. Y bueno, esta es la primera parte del vídeo, en la que hemos hablado un poquito de los cohetes aire-tierra. En la siguiente parte hablaremos de los cohetes aire-aire con cabezas buscadoras de calor y también de los misiles guiados. Así que no os lo perdáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Si os ha gustado, dejad vuestro like, suscribiros y poner un comentario por ahí abajo. Y si queréis saber más sobre esta época en España y en el ejército,
No os olvidéis de visitar los vídeos de la aviación española desde los 50 hasta la actualidad. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Y bueno, hoy siguiendo con los desarrollos del INTA que hablábamos el otro día, seguimos con la parte 2 y hoy vamos a hablar de los misiles guiados que diseñó y manufacturó España. En este caso vamos a hablar de los misiles aire-aire banderilla y luego hablaremos de los misiles tierra-tierra de largo alcance. Bueno, pues en la década de los 60, en paralelo con el comienzo de las tecnologías espaciales, se sintió también la necesidad de desarrollar las propias de los misiles. Si en el primer caso sería la CONIE, con el INTA como organismo tecnológico, la creadora de los programas, en el segundo lo sería el Ministerio del Aire, a través de su servicio de armamento y también apoyándose en el INTA, el generador de requisitos y mantenedor de los planes para la realización de un misil aire-aire. En estos años el INTA trabajaba con los cohetes aire-tierra S-9 y S-11 y comenzaba a estudiar el S-12. En el campo del armamento aeronáutico también estaban en curso las bombas de baja resistencia BR y se iniciaban las frenadas con paracaídas y las frenoaceleradas. Pero la dedicación a vehículos guiados era muy pequeña, solo algún ligero análisis de bombas con cabezas electro-ópticas. Sin embargo, el Ejército del Aire contemplaba entre sus necesidades más perentorias la disponibilidad del moderno armamento de guiado aire-aire, considerándose la posibilidad de una fabricación nacional, con uno de los factores de mayor peso para su definición. Las alternativas del Ejército del Aire para la elección de un misil de este tipo se presentaban en dos campos. Uno era el operativo, el misil podría ser el apropiado para una o varias de las misiones aéreas, interceptación, supremacía aérea, policía aérea. El otro era el comercial e industrial, el misil podría ser adquirido en su totalidad o bien fabricado en España con soporte técnico extranjero naturalmente. Examinando el aspecto operativo, en esta época los aviones de combate utilizados en España eran el C-8 o F-104 Starfighter y el C-9 o F-5. Como misil se disponía del Sidewinder, el AIM-9B, que poseía un alcance relativamente corto y solo con la posibilidad para ataque por la cola del avión blanco. En estas circunstancias, la capacidad para el cumplimiento de las misiones indicadas era bastante reducida. En lo referente a la producción nacional de misiles, aunque en España se poseía una base teórica importante, se carecía de toda experiencia práctica de diseño, fabricación y ensayo en este campo, y además había que modernizar tecnológicamente un volumen muy importante de las industrias de la rama. Es claro que para acometer el desarrollo de un misil aire-aire era imprescindible contar con la cooperación de una entidad extranjera que reuniera dos características esenciales. Una, poseer una capacidad y experiencia tecnológica apropiada para atacar los problemas de diseño de un misil moderno, adecuado para una gama importante de misiones aéreas. Y dos, estar dispuesta a colaborar y efectuar la transferencia a España de la tecnología necesaria para que ésta pudiese fabricar inicialmente una parte importante del misil y eventualmente la totalidad en un futuro próximo. Para llevar a cabo lo anterior, no es necesario señalar las dificultades que se presenciaron a un país como España, como unas relaciones internacionales en Occidente, pero fuera de la OTAN. Para encontrar un socio que cumpliese completamente con las condiciones anteriores fue la casa francesa Matra, con su extraordinario bagaje de desarrollos y diseños propios no comprometidos, donde se encontró la solución. El INTA y el Servicio de Armamento del Ejército del Aire venían manteniendo relaciones con esa empresa en temas relativos a temas de armamento, existiendo ya una base de conocimiento y confianza mutuos. Se iniciaron, pues, las conversaciones sobre el misil entre los tres organismos, teniendo lugar la primera reunión oficial, INTA Matra Servicio de Armamento, el 13 de febrero de 1967, en el INTA. El misil se le denominó banderilla, y aunque siempre fue conocido por ese nombre, entonces y ahora es interesante indicar que antes de suspenderse el proyecto hubo un cierto movimiento por parte del grupo español para denominarlo Ariel, incluso en algunos documentos. Así que no sabemos cuál de los nombres habría prevalecido. Bueno, los objetivos del programa eran la formación de personal técnico español en las áreas de diseño, estudio operativo por parte del Ejército del Aire combinando la definición de las misiones aéreas a cumplir y los requisitos del misil necesario para las mismas, anteproyecto del misil que cumpliese esos requisitos, planificación y presupuesto y diseño y fabricación de los misiles con traspaso de tecnologías a España.
Es de hacer notar el gran alcance del programa, que no solo suponía el desarrollo de un misil, sino también implicaba el análisis y revisión de las primeras misiones operativas del aire. Se cumplieron holgadamente los objetivos 1 y 2 y gran parte del 3, pero como es habitual en nuestro país, el programa se cortó al llegar al 4. El programa inicial se planteó en tres fases que coincidían con los tres primeros objetivos expuestos. Uno de los resultados de la tercera sería el presupuesto y planificación de la cuarta. En este punto se tomarían las decisiones específicas para esta última fase. En el tiempo, la primera formación se llevó a cabo en 1967, la segunda en 1968 y la tercera en la segunda mitad de 1969. Hasta mediados de los 70 se mantuvieron conversaciones de alto nivel sobre la continuación del proyecto, sin alcanzarse un resultado positivo. En cuanto a los requisitos del misil, se trataba ahora de definir los requisitos básicos que debía servir de partida para el diseño del mismo. Para elaborar estos requisitos se creó en febrero del 68 una comisión dentro del Ejército del Aire formada por personal del Estado Mayor, Mando de la Defensa, Aviación Táctica, Servicio de Armamento del EA y el propio INTA, a la que eran invitados regularmente como asesores miembros de la Armada del Aire francés relacionados con el proyecto y así como personal de la firma Matra. En dicha comisión se analizaron las necesidades operativas del Ejército del Aire español y las capacidades de los aviones F-104 y F-5 que se poseían, así como los requisitos técnicos para el misil y, naturalmente, la disponibilidad económica. Finalmente, se decidieron en el primer trimestre del 68 unos requisitos para un misil adecuado a las siguientes misiones: superioridad aérea, policía aérea, defensa táctica y solo parcialmente para blancos volando a Mach 1.8 hasta 60.000 pies, para interdicción, siempre en condiciones de ambiente apropiadas para la radiación infrarroja. Naturalmente, se analizaron las amenazas probables de nuestras fuerzas aéreas y los aviones de combate disponibles. Los principales requisitos fijados fueron: función del misil, interceptación de aviones enemigos por el medio del misil aire-aire. Utilización: el misil está destinado a equipar las formaciones de la defensa aérea F-104 y la aviación táctica. Se determinó como blancos aviones del mismo tipo que el lanzador F-104 y F-5, bombarderos de alta cota a Mach 1.5 y cazabombarderos de cota media, lo mismo, a Mach 1.5. El sector de ataque, todo el sector. Significa que se le podía atacar tanto por atrás como por cualquier lateral del avión. Tipo de detección, infrarroja, distancia máximo de tiro por atrás, a baja cota 2,5 km, a cota media 3,5 km y a alta cota 10 km. La maniobrabilidad del blanco se estimaba entre 4 Gs, entre 0 y 30.000 pies, de 4 a 1 G, entre 30.000 y 60.000 pies. El sistema de guiado se pensaba en una navegación proporcional, el dominio de tiro entre 0 y 60.000 pies para aviones entre 0,6 Mach y 2 Mach, y el tipo de misión con una duración máxima de 1 hora y 45 minutos. ¿Por qué esto? Porque ya sabéis que los misiles infrarrojos llevan un líquido especial que mantiene la cabeza enfriada, porque si no, no podrían detectar dónde están los objetivos. Entonces no pueden ser misiones muy largas, porque si no el líquido refrigerante en esa época se evaporaba. Bueno, el peso máximo iban a ser 100 kilos. El programa industrial comenzaría la construcción en serie en 1973 y se tenía previsto que se construyeran entre 1.200 y 2.700 misiles. Y se esperaba que el precio de serie por misil fuera inferior a 2 millones de pesetas. Durante 1967, en los estudios efectuados por el equipo del INTA en Matra, ya se elaboró un primer diseño conceptual del misil que serviría para proporcionar datos de apoyo para el establecimiento de los requisitos, después de que estos fueran definidos por el Ejército del Aire en marzo del 68. Se realizó un segundo diseño, modificando el anterior, y finalmente se terminó el último en diciembre del 69, y los tres se presentan en la figura que os pondré ahora aquí mismo, con A, B y C respectivamente. Bueno, pues esto más o menos ha sido todo. Al final este proyecto no se llevó a cabo, una pena, y se terminó optando por comprar al principio AIM-9, las nuevas versiones P y P5, y luego más tarde ya se optó también por comprar a los franceses los Mistral. Entonces,
Me contaréis qué os ha parecido el vídeo de hoy, si os ha gustado. Decid las opiniones que tenéis ahí abajo. El próximo vídeo, la tercera parte, será los misiles guiados tierra-tierra, que va a ser súper interesante, así que no os la perdáis, porque eran los únicos misiles guiados que ha desarrollado España que han llegado a funcionar. Así que bueno, suscribiros si os ha gustado, dejad el like y comentadnos. Vamos a ver los misiles guiados tierra a tierra que desarrolló el instituto. Y esos son muy interesantes, ya que se trata de 3 proyectos que los vamos a aglutinar aquí en 2 generales, que primero va a ser el misil guiado experimental INTA-300G y luego vamos a ver los misiles Tajo. Bueno, pues en 1976 el Ejército del Aire se planteó la posibilidad de realizar un misil tierra-tierra de 400 kilómetros de alcance. Los estudios iniciales fueron encargados al INTA y la consecuencia inmediata de los mismos fue que en España se contaba ya con la mayoría de las tecnologías necesarias, pero se carecía de la experiencia en los sistemas de guiado inercial de alta precisión que requería en aquella época este tipo de vehículo. También en el sistema de control, aunque ya más asequible, por los trabajos en el anterior proyecto del misil banderilla, se precisaba adquirir las técnicas y tecnologías relativas al control fuera de la atmósfera. Se consideró, pues, conveniente comenzar por el desarrollo de un vehículo tierra-tierra con las suficientes actuaciones para servir de base de experimentación de un sistema de guiado inercial de alta precisión, así como de los sistemas de control que podían utilizarse en vehículos de este tipo, balísticos o inyectores espaciales. Puesto que el objetivo principal era adquirir dicha experiencia, el diseño se basó en los motores existentes de las 2 etapas del cohete de sondeo INTA-300, aunque pronto se apreció que, para conseguir la precisión deseada, era necesario introducir un motor Vernier como tercera etapa, con coste de combustión prácticamente instantáneo, con lo que ordenase el calculador de a bordo. Surgía así el proyecto del vehículo guiado experimental INTA-300 o INTA-300G. Además de adquirir experiencia, otro objetivo del proyecto era explorar y determinar las posibles fuentes de transferencia de tecnología extranjera y suministradores disponibles en un área muy sensible y dificultosa para un país no integrado en la OTAN. Se trabajó en este proyecto entre el 76 y el 80 en colaboración con la empresa británica British Aerospace, hoy llamada BAE Systems, y aunque el proyecto no fue finalizado, se llegaron a realizar modelos físicos de los subsistemas principales y se instaló un laboratorio muy avanzado para ensayo y desarrollo de sistemas de guiado y control, donde se probaron los mencionados subsistemas. En la figura que os pondré ahora en pantalla se presenta la configuración general y en la tabla se incluyen las características principales del vehículo. Los objetivos del programa era realizar un vehículo experimental con guiado inercial de precisión, que sirviera de plataforma de ensayo para la formación y entrenamiento del personal español en este tipo de guiado, así como su posible aplicación a otros desarrollos operativos. Desde este objetivo se encontraba otro derivado, el crear las bases para establecer en España un centro de experimentación de guiado de misiles. Sin embargo, así como en el proyecto del misil banderilla, los desarrollos de cohetes de sondeo y las deficiencias tecnológicas nacionales eran múltiples a su inicio. Para este habían sido ya cubiertas la mayoría de ellas, pero quedaban aún algunas importantes, como es la que dio origen al proyecto, es decir, la tecnología del guiado inercial de precisión en vehículos balísticos. Se puede también mencionar otras, como la de motores de propulsante sólido con corte de combustión cuasi instantáneo y el control fuera de la atmósfera. Se encontró en la empresa británica British Aerospace Dynamics Group de Stavanger el colaborador adecuado. Es un nombre bastante lioso. Bueno, el desarrollo del programa. El proyecto comenzó en el febrero del 77 y se dividió en 3 fases. La fase A, que era la de viabilidad, la fase B, definición, y la fase C era desarrollo y lanzamiento. Para ello se creó un grupo de trabajo en el INTA que se desplazaba a Inglaterra regularmente. La fase A se realizó en febrero y junio del 77 y en ella se examinaron los criterios básicos de viabilidad del proyecto: precisión, propulsión, guiado, así como los trabajos esenciales y críticas que deberían ser para el proyecto primordiales en el estudio de la fase B. La fase B abarcó desde julio del 77 hasta junio del 78, consiguiéndose una definición casi completa del vehículo. Falta una elección entre algunas alternativas para la plataforma inercial.
El coste de la fase A fue unos 3,7 millones de pesetas, al cambio son unos 167.000 euros, de los que 1,5 millones de pesetas eran del INTA y el resto eran para BAE Systems. Para la fase B se llegó a 29 millones de pesetas, 1.300.000 euros más o menos, y siendo 15,5 millones de pesetas para el INTA y el resto para BAE Systems. La fase C se había presupuestado en 589 millones de pesetas, unos 27 millones de hoy en día, y era durante 36 meses para lanzar 3 prototipos. Puesto que dicha cantidad total no fue concedida, sino solo parcialmente por un valor de 134 millones de pesetas, unos 6 millones de euros, se decidió realizar con este presupuesto una fase B2 o puente en la que se profundizase los diseños y se comenzase la adquisición de equipos e instalaciones para ensayos. La fase B2 comenzó sin solución de continuidad en julio del 78, terminando en marzo del 80. En esta fecha, tras la compra de algunos equipos de guiado y control para ensayos y no preveyéndose ninguna ampliación de fondos para la fase C, se decidió cancelar el proyecto y reservar los fondos no empleados para cooperar a la adquisición de instalaciones de ensayo de guiado y control que culminarían en el 81, con la creación del laboratorio de guiado del INTA, uno de los más avanzados para el estado del arte de la época y también en la actualidad, con las sucesivas mejoras que ha ido adquiriendo. Como requisito inicial del misil se impuso un error en el impacto de unos 500 metros, ya sabéis, a la redonda, utilizando los motores del INTA 300 y con una carga útil de unos 90 kilos. El alcance máximo debería ser en torno a los 200 kilómetros. Posteriormente, al tener que introducir el motor Vernier para obtener la precisión deseada, el alcance aumentó hasta 220 kilómetros. Puesto que se trataba de un vehículo guiado, podía alcanzar bien ángulos bajos de hasta 60 grados para obtener alcances largos o ángulos altos como 85 grados para alcanzar apogeos altos, llegando hasta los 140 kilómetros de altura máxima. El alcance y el apogeo podían modificarse actuando sobre dos variables: el instante del corte de la combustión en la tercera etapa o el ángulo del lanzamiento. Inicialmente se estimó que un vehículo con las dos etapas de cohete sondeo INTA 300 provisto del oportuno guiado y control bastaba como plataforma de ensayos. Pronto se constató que era necesaria una tercera etapa, un motor Vernier de bajo empuje en el que se pudiese cortar el empuje automáticamente con gran precisión, de acuerdo con las órdenes enviadas con el calculador de vuelo. Así se obtuvo un vehículo de 3 etapas cuyos motores de la primera y la segunda serían iguales a los de los INTA 300, mientras que la tercera se derivaría de un cohete Teide, cuya longitud se habría cortado y con un sistema en la cabeza para crear por voladura un vacío instantáneo en la cámara, lo que detendría la combustión. Para la primera etapa se adoptaron desde el comienzo unas aletas similares a las de la primera etapa del INTA 300, pero las de la segunda y tercera, que proporcionaban el control, el análisis se prolongó durante las fases A y B del proyecto. La tercera etapa, además del control aerodinámico para mando de la zona, también dependía de los 20-40 kilómetros de altura y estaba provista de otro exoatmosférico por chorros de gas frío que le permitían controlar el empuje y entonces así designar su objetivo muy precisamente. Más o menos se calcula que el radio de impacto se redució con esa tercera fase a unos 20 metros, 30 metros. O sea, un incremento muy importante. Otro misil muy importante desarrollado en esta época fue el misil Tajo, que fue un proyecto realizado entre el 86 y el 88 bajo la dirección de la Junta para la Investigación y Desarrollo de Cohetes, dentro de la Subdirección General de Tecnología e Investigación, actual Subdirección General de Tecnología y Centros, de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa. Se trataba de un cohete tierra-tierra táctico con los siguientes requisitos iniciales: un alcance superior a 100 kilómetros, una carga militar de 200 kilos y un peso total menor de 2.000 kilogramos. Con este proyecto, el Ejército de Tierra continuaba su tradición de cohetería tierra-tierra, modernizándolo para introducirse en el campo de los misiles. Desde finales del siglo XIX hasta principios del XX, el Ejército de Tierra, por medio de sus centros de artillería, había construido cohetes derivados del tipo Combregue británico. Posteriormente y hasta los años 40 se modernizaron esos cohetes de combate naval y terrestre y se diseñaron otros para servicio de mensajería en los conflictos bélicos. En forma similar, el Ejército del Aire
que creó en su centro de investigación, el INTA, a mediados de los años 40, el Ejército de Tierra desarrolló su propia tecnología de cohetes aprovechando técnicas británicas y alemanas de la Segunda Guerra Mundial, principalmente desde la creación del Laboratorio Químico Central de Armamento de Marañosa en 1952. Fue en este centro donde se comenzaron los desarrollos de los cohetes tierra-tierra, los tipos E, G y D, modificando otros de origen alemán. Tenían alcances máximos de entre 2 y 5 kilómetros, estando estabilizados por rotación. Y el propulsor estaba constituido por múltiples barras de propulsante tipo doble base. Posteriormente, en el 58, se creó la mencionada JIDC para dirigir y centralizar los estudios sobre cohetes en los diversos centros técnicos del Ejército de Tierra, además del LQCA. Así se diseñaron los modernos cohetes Teruel, de 15 a 20 kilómetros de alcance en 1968, Duero, de 40 kilómetros en el 85, y el M25, de 25 kilómetros en el 2000, que se desarrollaron en colaboración con la industria de defensa española. Estos son vehículos ya estabilizados aerodinámicamente con aletas y con único grano de propulsante, inicialmente de tipo doble base, para pasar posteriormente al tipo compuesto de polibutadieno como combustible. Aunque fue un proyecto del Ejército del Aire y no del de tierra, un verdadero antecedente del Tajo fue el misil tierra-tierra de 400 kilómetros del año 76, el cual daría origen al cohete Inta-300 guiado, que se ha descrito anteriormente. De hecho, buena parte del personal del INTA que trabajó en este último proyecto también lo hizo en el del Tajo, transfiriendo a este sus conocimientos de cohetería, aerodinámica, control y guiado inicial. El proyecto del misil Tajo aprovechó los conocimientos sobre motores de cohete, cargas militares y equipos de operación de los anteriores cohetes del Ejército de Tierra, unidos a los ya mencionados del INTA. Se realizaron los trabajos en el 85, abandonándose por falta de dotación económica, y en el 88, aunque continuaron los estudios sobre misiles tierra-tierra, como indicaremos después, pues completamente se abandonó. El programa desde el 85 y durante la primera mitad del 86, que fue cuando intervino el INTA, la JIDC dirigió la realización de los estudios iniciales por un equipo técnico formado por la Academia de Artillería. En ello se preveía que el diseño y definición del sistema se realizase a mediados del 88 y el primer vuelo en los 90. Para estos estudios, el LQCA había contado con la colaboración de Ibermisil, que llevó a cabo estudios del motor y la cabeza de guerra. También se preveía la consulta al Ejército de Tierra sobre los dos anteriores subsistemas y la aproximación al INTA para el guiado y el control. Como resultado, contaban con unos estudios operativos y tácticos y unos diseños preliminares del vehículo, motores cabeza de guerra y lanzador. Sobre el guiado y control carecían de medios humanos y técnicos para acometerlo. La experiencia del INTA en sistemas de guiados y control era conocida. El misil banderilla, el INTA-300, el laboratorio de Guaidó, tenían muchísima experiencia ya. Por ello, la JIDC se dirigió al instituto en el 86 solicitando colaboración para el guiado y el control del misil Tajo, y se ofreció una contribución de varios ingenieros al Departamento de Armamento Aeronáutico con la infraestructura correspondiente. La primera reunión se hizo en el septiembre del 86 y se acordó que el INTA se responsabilizaría del equipo de control técnico y de la configuración aerodinámica necesaria. Por el momento se continuó con el resto de distribución de trabajos, como se indicó ahora mismo, y el Ejército de Tierra se quedó con Ibermisil para la dirección de tiro. Se combinó también que el INTA, así como el resto de participantes, realizasen estudios y análisis preliminares. Bueno, pues la reunión inaugural de la fase 0 se celebró en abril del 87 y las distintas compañías se repartieron las necesidades y los trabajos. Para la ejecución de los estudios en estos temas, en el 87 se firmó un convenio por un valor de 12 millones de pesetas, unos 200.000 euros de hoy en día. Realizados estos estudios, el programa se canceló al final en febrero del 88, ya que se vio más interesante comprar estos misiles que desarrollarlos por nosotros mismos. Sin embargo, se llegaron a hacer una serie de maquetas y el concepto de guiado del misil siguió incrementando el I+D dentro de la industria española y en los propios centros de investigación del INTA. Bueno, ¿qué os ha parecido esta parte?
Si os ha gustado, aún me quedaría una cosa más que ver del INTA que me ha parecido muy interesante, que son las bombas antipista, que son para frenadas y luego impulsadas por cohete. Y me parecen muy interesantes, entonces a lo mejor hago un último vídeo sobre ellas. Pero si os ha gustado, suscribiros, dejad un comentario abajo y ved más vídeos. Muchísimas gracias por ver el de hoy y nos vemos en los siguientes.